Bienvenidos a nuestro estudio de la Palabra de Dios de este miércoles 2 de febrero. Hoy estaremos desarrollando el tema La Casa de Dios. Continuamos en el Evangelio de Juan y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 14. Iniciamos el estudio del capítulo 14 con esta lectura y leo: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Oremos. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú que nos has dado la palabra, las escrituras, y has puesto en nuestros corazones el entendimiento de que son tus conceptos, tu regalo, el mejor regalo que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos permites leerla, hablarla y sobre todo recibirla y meditarla para poder practicarla. Bendícenos en este estudio con un espíritu de entendimiento y de sabiduría que nos llegue a profundizar en el tema de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Juan 14 lo hemos leído y vamos a obtener un mejor entendimiento. Juan 14, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Cómo podemos entender bien esta frase para no ver una dualidad de dioses aquí? Algo así como, si creen en Dios, crean en mí también. Pero ¿qué es lo que realmente está diciendo el Señor? El Señor Jesús está diciendo: si habéis exhibido fidelidad, eso es creer, ¿verdad? Eso es la palabra creer, es exhibir la fidelidad, exhibir la verdad de Dios, que no es más que la palabra, que no es más que una educación continua en las verdades que Él ha revelado, y que en un momento, debido a su revelación, entonces uno las acepta y muestra que se va a conducir conforme a ellas. Por eso es: si habéis exhibido fidelidad, la fidelidad de Dios o de Elohim. ¿Cuál es la fidelidad de Dios que hemos de haber exhibido, o que Jesús le pide a los discípulos que exhiban o han exhibido? No es más que la Escritura, las Escrituras que les llamaríamos hoy las del Antiguo Testamento, las Escrituras del Testamento de los padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, que Moisés escribió y recogió, y luego los demás autores de los escritos, los profetas, etcétera. A eso se está refiriendo. Ahí está la revelación de Dios y ellos la han aceptado. Si habéis recibido o si habéis exhibido fidelidad en esas escrituras, bueno, que han sido mostradas a los padres, de esa misma manera continúen o continuad exhibiendo esa fidelidad hacia mí. La partícula griega permite más que creéis en Dios, creéis también en mí. Es mejor traducirla como hacia mí. Muy bien, con esta declaración el Señor les está dando a entender dos cosas importantísimas que son muy necesarias para que las enfaticemos. La primera es que Él es Dios. El Señor Jesús es Dios. Este es un dilema para muchos, porque se necesita una revelación, y esa revelación tiene que venir de una educación y de un entendimiento de las Escrituras, porque de lo contrario nos estaríamos enfrentando a aquella posibilidad de que Jesús está diciendo: crean en Dios y crean en mí. Ya estamos hablando de dos dioses. Y entonces
de esa manera echamos por la borda el mandamiento más importante que hay. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Deuteronomio 6 del 4 al 9 dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ese es el mandamiento. Y claro, nosotros muchas veces pensamos que el mandamiento es Beapta et Adonai Elohej, es decir, y amarás al Señor tu Dios. Bejol brebadeja, con todo tu corazón, bejol nafsheja, con toda tu vida, con todo su ser. Pensamos que ese es el mandamiento. Lo que sucede es que está supeditado el amar a Dios, a la unicidad de Dios. No hay mandamiento más grande. Y eso lo esclarece muy bien el Señor cuando le pregunta a un escriba cuál es el primero de los mandamientos. En Marcos 12, del 28 en adelante, le hace la pregunta y Jesús le contesta: ¿cómo lees? Bueno, escucha Israel, el Señor vuestro Dios es uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Sigue diciendo. Y Jesús agregó, y el escriba estuvo de acuerdo, o al revés: y a tu prójimo como a ti mismo, diciendo, este es el segundo mandamiento, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no podemos ver a Jesús como un junior, como alguien diferente del Padre. Claro, preguntamos, ¿y cómo es posible? ¿Quién está en la tierra y quién está en el cielo? Si Jesús es el que está en la tierra en este momento con los discípulos y Él está hablando en la casa de mi Padre, o Él va a decirles eso más adelante: no se turbe vuestro corazón, repito la lectura, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, pareciera a simple vista que está hablando de una entidad diferente, de la deidad, Dios, Elohim, y yo, crean en mí, pero no está hablando de eso. Por eso he hecho la aclaración para entender mejor esto. Si han creído en el lenguaje común o si han exhibido la fidelidad en las Escrituras a los padres, también exhibanla hacia mí. Número uno, porque Él es Dios, y segundo, porque es imposible que contradiga las Escrituras. El Señor Jesús no puede contradecir las Escrituras. Él de ninguna manera puede hacerlo. No, si hubiese alguna contradicción, pues no sería dable entenderlo, porque ¿cómo puede contradecirse Él a sí mismo? Pero aquí la clave está en entender que Él está en la etapa de la humillación, en la etapa de la disminución que le permitió venir a la tierra sin destruirla, venir a este universo, a este cosmos, sin destruirlo, y para lo cual Él se pone una cortina, una tienda, un vestuario de humanidad, como ya hemos explicado en otros estudios. Introduce en la tierra a través de el procedimiento de la semilla divina en el vientre de una mujer se desarrolla y toma nuestra deuda para poder pagarla y reconciliarnos con Él, reconstruir o redimirnos. Muy bien, entonces continúo y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En este mismo sentido, mi Padre, lo vamos a ver aquí inmediatamente. La palabra casa es bayit, casa, el sustantivo así absoluto. En griego la palabra padre es patros, y el arameo la palabra padre es Abba, y sería el padre. El arameo y el hebreo se escriben con las mismas letras. Obviamente hay que aclarar que estas letras que se llaman del hebreo cuadrado no son otras más que las letras que el hebreo tomó del idioma arameo para su uso después del exilio babilónico, porque antes del exilio babilónico
usaban los caracteres fenicios. Así fue como escribió Moisés el Pentateuco o la Torá, y como los profetas antes del exilio, los escritores antes del exilio escribieron las escrituras del testamento de los padres. Muy bien, entonces, Abba es arameo y significa el padre. Este énfasis que se hace de Abba al final, ese A al final, es el artículo para decir el padre. Y Jaab en hebreo es el padre. El artículo, por el contrario, en hebreo va al principio del sustantivo y es con esta letra G, y entonces ahí diría el padre. Entonces, la idea es la siguiente: en la casa de Abba, del padre, o de Jaab, el padre en arameo, ese es un concepto teológico, es parte del metalenguaje, es decir, algo que se ve más allá de lo que está escrito, y que es la teología del primer siglo y de un tiempo antes del siglo I. Y esta teología, el Abba, podemos definirla y resumirla como el conjunto de promesas, el conjunto de juramentos, de mandamientos o procedimientos, competencias que han quedado en el cielo mientras Dios se disminuye y viene a la tierra. Él viene a la tierra, pero su procedimiento, su palabra, se ha quedado en el trono de la gloria. Ese es el Abba. Es un concepto, es un metalenguaje. No es que haya un padre que engendró a un hijo. No, eso no lo podemos ver de esa manera, porque entonces estaríamos o viendo al Señor Jesús como alguien diferente. Es solo el mismo Dios que está disminuido, de tal manera que el mandamiento nunca puede ser violado, ni ha sido violado por él. El Señor uno es Ejad, uno y único, y eso es lo que vale y lo que va a seguir valiendo. Ese es el secreto, eso es el secreto más grande que uno puede llegar a conocer, y claro, tiene que ser por revelación, pero no una revelación que uno diga, me lo dieron en un sueño o me lo dieron en una deducción. No, es una revelación escritural. Ahí está, no podemos ver, aparte de las escrituras, desde el mismo principio. El día 3 ya se habla de la semilla, de la cera. En Génesis 3:15 se habla de la cera de la mujer que destruirá y aplastará la cabeza de la serpiente, aquel opositor y autor de la mentira y del engaño a nuestros padres. Desde ahí se nota que Dios va a destruir a la serpiente, pero que lo hará no como el Dios omnipotente, porque entonces destruiría a todos, a Adán y Eva y el universo, y Él nunca desperdicia nada. Su bondad, su misericordia es tan grande que, como dice el Salmo 145:16, potea que es yadeja o más vía lejol hay razón. Abres tu mano y sacias los deseos de todo ser vivo, aún del ser vivo más minúsculo, más pequeño, es saciado por la inmensa bondad de Adonai. Entonces Él no podía destruir, no querría destruir ni a los animales ni a la humanidad. Por esa razón, en la expresión mínima de una semilla ingresa a la humanidad. Entonces, en la casa de mi Padre, debemos entenderlo en ese sentido. En la casa de mi Padre, las promesas, la revelación, los planes de Dios, patros en griego, Abba en arameo y Jaab en hebreo. Muchas moradas hay. La palabra moradas en griego es moné, y no se refiere a un recinto o a una casa con muchas habitaciones o recámaras, sino que se refiere a lo que permanece, es decir, a la residencia del Señor. Está hablando, diciéndole a sus discípulos que es una residencia
maravillosa. Les está hablando que es inmensa, que hay mucha habitación en el Bayit de Dios, en la Bayit de Dios, en la residencia divina. Y aquí es una referencia no a otra cosa, sino a la Shejinah. La Shejinah es un término que oímos mucho como en la literatura post, posterior, la medieval y aún en la literatura judía actual, hablamos de la Shejinah y la Shejinah. ¿Y qué es la Shejinah? ¿Qué entendimiento podemos tener sobre este concepto? Entonces quisiera que lo estudiáramos y que comenzáramos hoy sobre el estudio de la Shejinah y lo vamos a ir desarrollando en los próximos estudios. Digamos, para comenzar, que Moné o Shejinah es como el equivalente, Shejinah en hebreo es el equivalente a moradas, Moné en el griego, como él le habló. Para poder determinar y conocer más profundamente o más adecuadamente una palabra hebrea, necesitamos nosotros recordar que las palabras hebreas se manejan en base a raíces, tanto los sustantivos como los verbos y los adjetivos. Su origen es una raíz, generalmente son raíces trilíteras, es decir, de tres letras. Excepcionalmente puede haber alguna raíz de dos letras. Entonces, la raíz nos va a decir qué significa Shejinah, porque muchas veces se le agregan sufijos o prefijos para darle una connotación de sustantivo al original. La palabra original, la raíz original generalmente es un verbo. El verbo paal, es decir, o paal o cal, que quiere decir la forma más simple del verbo. Y si tomamos una raíz y la vocalizamos, por ejemplo, shahan, esa raíz que tiene tres letras, shahan, significaría la tercera persona en el pasado, que significaría él habitó. Pero claro, si le agregamos una T, una tab al principio, si le agregamos una M al principio, ya lo convertimos en un sustantivo. Y vamos a verlo aquí. Shejinah. ¿De dónde viene la palabra Shejinah? Bueno, para comenzar, digamos que hay otra palabra muy relacionada con Shejinah y que aparece en la Torá, en el Pentateuco, muchas veces. Fue una revelación dada a Moisés después del pecado del becerro de oro. Se da la instrucción de la construcción del tabernáculo. Le llamamos tabernáculo en castellano, le podemos llamar la tienda del encuentro, etcétera, etcétera. Pero es muy conocido como el tabernáculo. Y las letras del tabernáculo sería, aquí las tenemos Mishkan. Mishkan, lo que decía que los prefijos, por ejemplo, aquí estoy marcando dos letras que son prefijos. La primera de ellas, esta letra que es la Hei, es el artículo, entonces ahí dice el. La segunda letra es lo que hace a la palabra un sustantivo. Y la raíz de la palabra, que son estas tres letras, que dirían shahan, vocalizado de esta manera, eso sería el verbo shahan, él habitó. Shahan pues significa habitar, él habitó, o convertido a un sustantivo con la letra Mem, sería tabernáculo, tienda, morada, una casa de Dios, porque se va a referir a la casa de Dios, y el artículo lo convertiría en él.
el artículo lo que hace es definir el sustantivo. Va a definir ese sustantivo. ¿Cuál es ese sustantivo? La casa de Dios, el tabernáculo de Dios. Entonces, aquí al decir Hamishkan, estamos hablando de algo específico que es la residencia de Dios. La residencia, como decía, es el origen de la palabra Mishkan, tabernáculo. Repito, tiene que ver con las 3 letras que forman el verbo en el pasado, Shahan. Shahan, que significaría, como hemos dicho, él habitó. Bueno, podemos entender que la Shejina, que es la residencia divina, cuando dice en la casa, en el Bait, en la casa Bait del Padre o de mi Padre o de las promesas o de lo que está planeado y presupuestado en el cielo, hay mucha Shejina, mucha residencia, mucha habilitación de lugares para estar. Repito, Abba es arameo y Jaab es hebreo. Jaab es el padre en hebreo y Abba es el padre en arameo. El concepto de Bait, el concepto de casa en hebreo es mucho más profundo de lo que nosotros podemos verlo en castellano. Va más allá del sentido literal de una casa física, como la conocemos convencionalmente. ¿Cuál sería el significado del término Bait en la casa del Padre? Mucha Shejina hay en la morada o en la habitación del Padre. No se está refiriendo a una casa personal. Y vamos a ver unos ejemplos para ver el alcance de este concepto. Entonces veamos Génesis 12:1. Dice, y el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Es obvio que aquí se menciona la palabra casa, pero ¿en qué sentido se menciona? ¿Vete de la casa nada más? ¿O es un sentido diferente? Entonces vamos a analizar la expresión Umibet Abijá, y de la casa de tu padre. Le está diciendo, vete de la casa de tu padre. Tenemos que tener en mente que vete de la visión espiritual. Y es la forma más primitiva en hebreo para referirse a la visión religiosa. Vete del concepto de religión que tiene tu padre. Dios le está diciendo a Abraham que deje la dependencia económica, porque también incluye la casa de tu padre, la dependencia económica, la dependencia afectiva y sobre todo la visión religiosa que hasta ese momento Abraham pudo haber tenido en la casa de su padre. Entonces, no significa una casa física, no significa un lugar con muchas habitaciones, sino que tiene que ver con un concepto espiritual. Y el segundo ejemplo lo tenemos en Éxodo, donde hay 2 referencias no literales a la palabra casa. Éxodo 1 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Pero destaquemos la expresión cada uno vino con su familia. Esta expresión, cada uno vino con su familia, la podemos, si la vemos en hebreo, diría Ish ubeto baú. Ish ubeto baú. Una traducción literal sería hombre con su casa vino. Ya para poder entenderla
la arreglamos en castellano y sería cada uno vino con su casa. Me gusta más la traducción literal que la interpretación que le da la Reina Valera. Cada uno vino con su familia. Aunque la Reina Valera tiene razón, que familia se está refiriendo a casa, no se está refiriendo a casa literalmente, lo que estamos diciendo al edificio, a la construcción de ladrillos, sino que se está refiriendo a la familia. Esa es un entendimiento que el traductor nos quiso dar a comprender. Pero si sabemos que la palabra original dice familia, vamos a decir, bueno, es igual que Abraham, está refiriéndose a la palabra deja la casa, el entendimiento, la región de tu padre, y entonces aquí en Éxodo 1:1 se está refiriendo, cada uno vino con su casa. Obviamente no trajo el rancho, no trajo el edificio, porque era imposible llevarlo varios kilómetros, varios cientos de kilómetros. Entonces, sacamos de aquí un concepto muy bonito, muy hermoso, que los sabios de Israel a lo largo del tiempo fueron desarrollando. Y el concepto es que la palabra casa, cada uno vino con su casa, se refiere primeramente a la esposa. Cada uno vino con su esposa. Y de aquí sale un concepto muy hermoso sobre el cual se pueden construir muchas bendiciones y mucha felicidad. Y el concepto es el del Shalom Abayit. Shalom Abayit. ¿A qué me refiero con Shalom Abayit? ¿Qué significa Shalom Abayit? Shalom, pues lo conocemos, es una palabra muy conocida, paz. Paz en la casa. Paz en la casa significa tomar en cuenta todo lo que Dios ha revelado sobre la mujer, sobre la esposa. Esa paz la mujer la va a propiciar cuando el esposo tome en cuenta la revelación de Dios acerca de la mujer. ¿Cuál es esa revelación? En Génesis capítulo 2:18 dice la escritura que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré para él una ayuda idónea. Traduzcámoslo a la literalidad. Dijo Dios, no es bueno, no es todo que el hombre esté solo, le haré un eser kenegdo. Eser kenegdo, eser ayuda, una ayuda opuesta. Kenegdo tiene que ver con frente, estar a frente, con palabras, y diríamos que se puede entender como una oposición benévola, una oposición que permite, así como el aire permite levantarse a un avión en la resistencia, de igual manera esa opinión diferente, esa revelación diferente que tiene la esposa de las cosas, de ver con su capacidad de inteligencia y de entendimiento, no solo intelectual, sino también emocional, de ver más allá para servirle de ayuda a su esposo o al hombre. Si no hay paz en la casa, si la esposa está infeliz y está falta de cariño, falta de seguridad, porque el esposo no se lo brinda, entonces ese hogar va a tener contiendas, va a tener algo que le va a hacer falta, y la bendición de Dios no va a estar ahí, porque la bendición de Dios va a entrar por medio de la casa o por medio de la mujer, que hace femeninos los sustantivos hebreos. Es la letra que hace femenino, es la letra Hei. La letra Hei es esta letra que he dibujado aquí, y aquí la tiene impresa mucho más bonita, pero bueno, aquí hice el intento de dibujarla, y si nota usted, tiene dos aberturas. Tiene una abertura en el lado izquierdo hacia arriba y otra abajo. Para hacerlo gráfico, los sabios de la Biblia dijeron
que esta abertura de arriba es para traer la bendición del cielo y esta abertura de abajo es para regarla en el mundo a través de sus hijos, a través de su esposo, a través de la armonía y de la paz que puedan tener como pareja. Una esposa le puede decir, mira, yo no conozco tu negocio, pero ese socio me parece que no lo siento bien. Yo te aconsejaría, decide tú, pero yo te aconsejaría que no hagas negocios con él. Seguramente muchos fracasos se lograrían si se le hace caso a la esposa. Entonces, en el caso de los israelitas, dicen los comentaristas que la razón por la cual ellos, después de los cientos de años de esclavitud, casi 210 años, ellos salieron de nuevo libertos y redimidos por Dios debido a que guardaron ciertas cualidades. Una de ellas fue el Shalom Habayit, o sea, cuidar de la mujer, guardar de la esposa, guardar de la familia. El Shalom Habayit vino a convertirse en una de las causas de la liberación de Egipto. El segundo concepto que encontramos en el libro del Éxodo sobre cómo se usa la palabra casa en forma figurada es el concepto del versículo 20 del capítulo 1. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Esto sucedió cuando el faraón dio un decreto de que si era varón lo mataran y si era mujer la dejaran viva. Las parteras no mataron a los varones. Cuando Faraón las llamó para reclamarles, le dijo, no, las parteras, las mujeres hebreas son muy fuertes y ya cuando llegamos han dado a luz, entonces ya no los podemos matar, ya sería una contienda muy fuerte, ya están vivos, ya están en brazos de su madre. Entonces, esa es la razón por la cual el versículo 21 dice, y por haber temido a Dios las parteras, Él prosperó sus familias. Pero veamos el original, cómo es que dice, para el efecto de esta enseñanza. El original, la expresión prosperó sus familias es Vayaas Lahem Batim. Vayaas Lahem Batim. Y aquí vemos la palabra en plural, la palabra casa en plural. Entonces aquí dice casas. Entonces, Vayaas es el verbo hacer y dice, y Dios les hizo a ellas casas. Eso es lo que dice literalmente. Obviamente no se está refiriendo a que les construyó edificios, pues ellos ya iniciaban el proceso de la liberación de Egipto y no era como para quedarse en edificios en Egipto, sino que las bendijo. Como el traductor dijo aquí, en la Reina Valera, dice, Él prosperó sus familias. La idea que tenemos es que esa fue la bendición que Dios le dio a las parteras. Muy bien, con esto volvamos a las palabras del Señor. Con esto que hemos dicho, volvamos a las palabras del Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y lo vamos a entender como dentro de los planes que están contemplados en la ley de Dios, en la Torah de Dios, hay abundante Shekinah, abundante morada, abundante habitación. Hemos visto pues que la palabra casa no es solo física, sino que tiene connotaciones espirituales y figurativas. Entonces, con eso en mente, podemos decir que el Señor les está diciendo que hay abundancia Shekinah, es decir, hay abundante, desbordante, sin medida
de todo lo que Dios se ha propuesto edificar. Dentro de todo lo que Dios se ha propuesto edificar o revelado en la Torá, y lo que no ha sido revelado, ha sido contemplado que haya una Shejinah desbordante, sin medida. O sea, lugar para todos, refugio para todos, sin discriminación de raza, de género o de posición social. Hay un lugar para todos en la casa de Dios, como dice una cancioncita tan hermosa. Hay un lugar para todos en la casa de Dios. Con mucho amor y mucha felicidad. Bueno, ya esclarecido este versículo donde el Señor Jesús les dice, si creéis en Dios, si han puesto su fidelidad, si han recibido la fidelidad y han caminado en ella y la han exhibido en lo que Dios reveló a los padres en el testamento de los antiguos, ahora exhíbanla también en mí. Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no yo lo hubiera dicho. Ok, entonces sigamos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué bonito, qué bonito. Él está en la noche de la cena que iniciamos el estudio de esta cena en el capítulo 13 y se va a extender todo un discurso del capítulo 14, del capítulo 15, del capítulo 16, del capítulo 17, un famoso discurso hermosísimo que contiene mucha riqueza de revelación. Entonces el versículo siguiente, el versículo 2 dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, el Señor en su revelación, en su despedida, porque va a morir, le está diciendo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, no desmayen. Van a venir periodos y tiempos en que ustedes van a sufrir persecuciones, van a sufrir incomprensiones, va a ser muy difícil vivir una vida abundante, pero ustedes no se desanimen porque en la casa de mi Padre las promesas que hay son de mucha abundancia de felicidad. El Talmud relata y dice que para los justos en el mundo venidero habrá algo así como 316 planetas. Imagínese usted, trate de imaginarse un planeta como la Tierra, cuánta riqueza hay ahí. Bueno, solo imagínese cuánto hay en un país. Bueno, vayamos a una ciudad que no tiene puentes, tiene carreteras, tiene empresas, tiene tantas cosas. Y ser uno dueño de una ciudad significaría ser inmensamente rico. Bueno, ¿qué será ser dueño de un país? Pero más, ¿qué será tener a su cargo la administración de un planeta? Es algo inconcebible. Bueno, y de 316 planetas, no lo podemos ni pensar, pero a eso se refiere el Señor, que hay una abundancia. Yo voy a preparar lugar para vosotros. No se desanimen, no se turben. Ahora es el tiempo de la turbación, pero yo estoy preparando de acuerdo a la sabiduría divina, de acuerdo a la justicia divina, se están haciendo todos los arreglos para que venga un mundo mejor, sin mal, para que el mal sea totalmente erradicado. Y ya se pagó la deuda, y yo ya pagué la deuda, o yo la voy a pagar en unas horas y en 3 días de estar en el sepulcro. Ustedes no se preocupen, que hay muchas moradas. No importa, han pasado 2000 años y nuestros padres y abuelos no vieron esa promesa cumplida. Anhelamos verla cumplida, y si no la viéramos cumplida, la verán nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, y eso nos da un gran descanso, porque mientras nosotros estemos vivos tenemos la esperanza de su retorno,
y si morimos tenemos que tener la esperanza de la resurrección, porque Él es poderoso para resucitar a los muertos, como dice una oración muy antigua, conocida como la Amidad. Él es muy poderoso para sustentar a los vivos y para sanar a los enfermos, para libertar a los prisioneros, y Él guarda su promesa a los que duermen en el polvo. Es decir, los que duermen en el polvo también pueden estar tranquilos porque hay una promesa de Él de buscarlos y de resucitarlos. Verso 3, y con este termino, dice: y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cierro este estudio diciéndole que es inminente e innegable el retorno del Señor Jesús. Cuando digo inminente, lo digo que yo anhelo que venga en este instante o en unos segundos. Inevitable porque va a suceder, pero también tengo que aclarar que no sabemos cuándo sucederá. Lo que sí sabemos es que Él está preparando el lugar. Cuando el lugar esté preparado y cuando se hayan cumplido todas las aflicciones y se llenen todos los requerimientos y procedimientos de la justicia divina, Él vendrá otra vez. ¿Y qué es lo que dice aquí? Me voy, pero os preparé un abundante Shekinah. Luego vendré otra vez, así como me fui, así como habéis visto subir, así vendrá. Varones galileos, le dijeron los ángeles a los apóstoles, ese Jesús que habéis visto subir al cielo, así como lo habéis visto subir, de la misma manera descenderá. Entonces, veamos Juan 14:3. Si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ah, qué hermoso. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa exquisita y final de este estudio. Él regresará para llevarnos, regresará para que estemos con Él y regresará para que donde Él esté, nosotros estemos también. Esas son las moradas, esa es la Shekinah del Señor. Bueno, querido amigo que nos ha seguido hasta este momento con su dispositivo, le damos la más cordial bienvenida y deseamos que usted continúe con nosotros estos estudios de miércoles, pero también los domingos a las 10 de la mañana en la misma dirección que usted entró a este estudio. Puede conectarse para los miércoles y pedimos la bendición de Dios. Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque regresarás, porque volverás. Aunque nosotros nos vayamos de este mundo diciendo volverás y no se cumpla tu venida, estamos seguros que alguien se quedará y hablará de que tú volverás, de que tú regresarás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito seas tú, Padre nuestro, que nos ayudas eficazmente. Gracias, Señor. Querido amigo, dele clic a nuestro canal, suscríbase y únase con nosotros en el estudio del próximo miércoles a la misma hora, 7 de la mañana, hora de Guatemala. También el domingo tenemos 2 servicios en línea, a las 9 de la mañana el primero, a las 10:25 el segundo, aunque las puertas de la iglesia las abrimos desde las 10 para tener un tiempo de alabanza y adoración al Señor. Que Dios lo bendiga y hasta la vista.